Bueno, vamos a continuar. Ya regresó un poquito más de la mitad. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, sí se le escucha. Ah, bueno, pues vamos a continuar ya. Ojalá ya no se presente otro problema de tipo técnico. Bueno, como están observando en la pantalla compartida, pues ahí están concentrados los trastornos que forman parte de hipersomnias de origen central. Entonces ya describimos la narcolepsia tipo 1, 2, hipersomnia idiopática y el síndrome Klein-Levin o de la bella durmiente. Enseguida viene otro tipo de hipersomnia idiopática sin largos periodos de sueño. ¿Esto qué significa? Que tienen somnolencia diurna excesiva, como todas las demás hipersomnias, pero nada más que no duermen muchas horas, en la noche. Entonces no tienen largos periodos de sueño, pero sí tienen somnolencia diurna excesiva. Esas son las características principales. Después, el síndrome de sueño insuficiente. Ahí está presente nuevamente el síntoma compartido por todos estos trastornos. Somnolencia diurna excesiva. Y además, les comento que este síndrome lo presentan ustedes. ¿Por qué digo esto? Porque de acuerdo a sus actividades, ustedes no duermen lo suficiente, ya que van a la escuela. Otras y otros, además de ir a la escuela, tienen que trabajar, tienen que hacer sus tareas, de tal manera que el tiempo del día no es suficiente para que cumplan con todas sus obligaciones. Bueno, ¿y qué es lo que hacen? Duermen menos de lo que necesitan. Se esfuerzan porque si no tienen problemas pueden dormir más, pero con tal de cumplir con sus obligaciones, le están quitando tiempo a su sueño. Y eso da como resultado que al otro día anden cansados, somnolencia constante, pero el fin de semana ustedes han detectado, o en vacaciones, cuando ya no tienen muchas obligaciones que hacer en el día, pues este problema desaparece. Duermen el tiempo que necesitan y su somnolencia diurna excesiva desaparece. Entonces, como vean, esto es transitorio, no es tan grave, ya que se pueden reponer cuando, como yo les menciono. Este síndrome se presenta mucho en los estudiantes, pero también en muchos trabajadores que no les da tiempo de cumplir con sus obligaciones durante el día y le roban tiempo a la noche. Pero cuando se les permite dormir bien, este problema desaparece. Así que deja de ser problema. Y en relación con el siguiente trastorno, hipersomnia, que se debe a una condición médica, pues ahí puede ser cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de enfermedad que altere el sueño. O puede ser algún daño en el cerebro. Entonces, recuerden
Si nos trasladamos hacia el siglo pasado, a principios del siglo pasado, durante la pandemia de encefalitis letárgica, que empezaron a describir, a identificar lesiones del cerebro en pacientes que dormían mucho, cuando morían y se recuperaba el cerebro, se detectaba que tenían lesiones en aquella parte del cerebro, del tronco cerebral, que los mantenía despiertos. Pero si estaba lesionada esa parte, dormían y dormían y dormían. Bueno, este es un tipo de condición médica que puede ser una lesión detectada a ese nivel que les menciono. También cuando hay alteraciones de tipo hormonal, se puede presentar este tipo de trastorno. Cuando hay problema en la liberación de hormonas tiroideas, puede haber hipertiroidismo o hipotiroidismo y puede afectar el sueño. Bueno, entonces a esto se refiere algún trastorno médico que pueda dar origen a exceso de sueño. Luego, el último punto, hipersomnia debido al consumo de fármacos o drogas. Esto es muy frecuente. Ustedes ya conocen el problema de la drogadicción, y no nada más la drogadicción, sino también los fármacos que administran los médicos para controlar alguna enfermedad. Esto puede dar origen a alteración del sueño y en este caso a hipersomnia. Por ejemplo, algunos fármacos que llevan antihistamínicos, es decir, que bloquean la liberación de la histamina, produce exceso de sueño. Acuérdense que la histamina participa en la vigilia. Si no se libera, pues eso favorece que se incremente la cantidad de sueño. Otros fármacos recetados por los médicos, las benzodiazepinas o también fármacos inductores del sueño no benzodiazepínicos y sustancias similares que pueden ser plantitas que induzcan el sueño, como la valeriana. Bueno, todo eso que puede ser administrado por el médico para tratar alguna enfermedad. Por ejemplo, las benzodiazepinas, pues pueden ser recetadas para controlar la ansiedad. La ansiedad, bueno, su administración controla la ansiedad, pero colateralmente puede incrementar la cantidad de sueño. Y así muchas sustancias colateralmente usadas para ciertas enfermedades aumentan la cantidad de sueño. O bien, algunas drogas como las anfetaminas. Las anfetaminas estimulan los sistemas de la vigilia. Los que tienen acceso a las anfetaminas estimulan los centros de la vigilia y permanecen despiertos. Y cuando dejan de consumirlas, pues hay un rebote del sueño. Duermen más que antes. Hay una compensación. Entonces ahí se produce exceso de sueño cuando dejan de consumir alguna sustancia que regularmente producía
producía vigilia. Otros fármacos también, como los derivados del opio, derivados del opio, la morfina, por ejemplo, también puede producir exceso de sueño. Y así hay muchísimas drogas que pueden inducir el exceso de sueño, dar origen a este capítulo de hipersomnia debido al consumo de fármacos o drogas, ya sean legales o ilegales. Entonces, con esto, finalmente sí nos dio tiempo para hacer un recorrido este día de este tipo de trastornos del sueño, que esta información que describimos es más que suficiente para los objetivos del curso de psicofisiología del sueño. Sin embargo, como siempre hay inquietud de tener más información, les insisto lo que ya les mencioné al principio de la clase, que en el Manual de Trastornos del Sueño, editado por la Facultad de Medicina de nuestra universidad, se amplía de manera importante este capítulo. Así que si quieren saber más, pues ahí tienen el manual a la mano. Así que con esto dimos un paso más en el avance del curso y ya podemos pasar a otro capítulo de trastornos circadianos del sueño, como están observando aquí en pantalla. Entonces observen que estos trastornos del ritmo circadiano del sueño, tiene varios tipos de trastornos. Bueno, pero para entender bien este término, es importante que les mencione qué significa circadiano. Bueno, pero eso lo vamos a hacer con figuras. Primero vamos a resaltar estos trastornos. Existe el ritmo circadiano del sueño retrasado. ¿Qué significa? Que hay un grupo de personas que duermen más tarde que el promedio de la sociedad. Por poner como referencia, si el promedio en que duerme la sociedad son 10 horas, pues en este tipo de trastorno empiezan a dormir después, a las 12, 1 de la mañana. Hay un desfasamiento de algunas horas. En contraste, hay otro tipo de trastorno circadiano del sueño, que es la fase de sueño adelantada. ¿Y en qué consiste? En que los pacientes que tienen este trastorno, pues duermen mucho más temprano, por poner una hora de referencia, a las 6 de la tarde. El problema de estas personas, sin embargo, es que despiertan más temprano. A las 2, 3 de la mañana ya andan despiertos porque ya cumplieron con su cuota de sueño. Y entonces ese es un gran problema
de tipo social, no de salud, que después vamos a ampliar. Luego viene un tercer tipo de trastorno circadiano de sueño, que es un sueño irregular. El ciclo vigilia-sueño es muy irregular. ¿A qué me refiero con esta irregularidad? Bueno, recuerden que normalmente nuestro sueño se distribuye en el tiempo correspondiente a la noche. Sin embargo, en este tipo de trastorno irregular, no nada más se puede presentar en la noche, sino en diferentes momentos de las 24 horas del día. Es decir, además de la noche, se puede presentar también durante el día. Otro tipo de trastorno del ritmo circadiano del sueño es el de corrimiento libre. ¿Qué significa corrimiento libre? Mire, normalmente nuestras funciones físicas y mentales se distribuyen en el transcurso de las 24 horas del día. Y el sueño, pues sobre todo en la noche. En la noche. Pero ¿qué pasa con el corrimiento libre? Esto quiere decir que si no hay señales que indiquen terminó esta serie de cambios de 24 horas, hay que resetear, es decir, borrón y cuenta nueva. Si no hay ese tipo de señal que luego vamos a explicar, pues la distribución del sueño sigue corriendo, sigue corriendo. No nada más dormimos en la noche, sino que empezamos a dormir poco a poco en el día, porque normalmente nuestros ritmos circadianos, como indica, duran aproximadamente 24 horas, porque hay un sistema que resetea, pero si falla ese sistema, realmente este ritmo de cerca de un día dura más de 24 horas. Dura como 24.3 horas. De tal manera que en un día ya nos desfasamos 3.3 de 24 horas. Al segundo día ya nos desfasamos 0.6 de hora. Al tercer día 0.9 y así sucesivamente, hasta que llega un momento en que ahora dormimos en el día y estamos despiertos en la noche. Bueno, les voy a dar más información cuando lleguemos a ese tema. Luego, trastornos del ritmo circadiano de sueño, tipo jet lag. ¿Esto qué significa? Desfasamiento debido a la velocidad del jet, así se acuñó ese término, porque por la rotación de la Tierra se originan los ritmos circadianos, pero si estamos volando en un jet a gran velocidad, eso altera nuestros ritmos. Ya no nada más dependemos de la rotación de la Tierra, también de la velocidad del jet, que está contrarrestando el efecto de la rotación de la Tierra. Y entonces eso hace que nuestros ritmos biológicos se estén alterando. Nuestro ritmo biológico depende de lugares geográficos. Es decir, del lugar de donde partimos
puede ser México, pero conforme nos alejamos de ahí, si vamos a Europa, cuando llegamos a Europa, ¿qué es de día? Falso, porque llevamos nuestro horario de donde partimos. Todavía es de noche, todavía es de noche en México, o es de madrugada. Y vean, ahí empieza el desfasamiento tipo jet lag, que luego vamos a dar más detalles, más detalles. Que por ahí podemos también incluir un tipo de jet lag social. Jet lag social. Es decir, no se tiene uno que subir a un jet para que se presente este trastorno del sueño, sino que también la parte social puede influir de acuerdo a los hábitos de los individuos. Luego, trastornos del ritmo circadiano del sueño debido a los horarios de trabajo. Este es un tipo de trastorno muy particular que vamos a analizar, y está en relación, afecta sobre todo a los trabajadores, Atención, atención, sobre todo a los que están cambiando de turno, o bien aquellos que trabajan en la noche, que es un horario anormal para llevar a cabo actividades físicas, porque ya verán después, cuando les dé más información, hay hormonas que están participando para controlar este tipo de ritmos. Entonces, esas hormonas se liberan en la noche cuando se debe de estar dormido. Pero en estos trabajadores que trabajan en el turno de la noche, pues hay un desfasamiento entre este tipo de hormonas y la actividad que están desarrollando. Por eso se presentan con gran frecuencia muchos accidentes. Entonces, atención, importante para los trabajadores del turno de la noche. Pero aquí otra llamada de atención. Es peor, mucho peor, para aquellos que están cambiando de turno. A ver, esta semana o este mes te toca trabajar de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y la siguiente semana o mes te toca de 3 de la tarde a 11 de la noche. Y posteriormente, de 11 de la noche a 7 de la mañana. Eso es peor que trabajar sistemáticamente en el turno de la noche, que de por sí hace daño, pero hace más daño cuando están cambiando de turno. No le permiten al individuo adaptarse al cambio, que requiere cierto tiempo para que trate más o menos de adaptarse. Este es un problema importante que aquellos que se van a dedicar a esta área de la psicología, es fundamental que asesoren a los empleadores para distribuir el tiempo de trabajo en sus trabajadores. Bueno, y luego hay otro tipo de trastornos del sueño, que no reúnen las características de los anteriores, y por eso se ponen con un anexo que luego vamos a describir, y otros no especificados que afectan. Entonces, todos estos trastornos forman parte del cuarto capítulo de trastornos del sueño, que es trastornos del ritmo circadiano del sueño. Y para ir entendiendo
cómo se presentan ese tipo de trastornos, pues es importante tomar en cuenta los periodos de luz y oscuridad, que esas sí son las señales importantes que ayudan a estar regulando estos cíclicos o estos ciclos que les decía sirven para resetear, es decir, borrón y cuenta nueva. Porque ya les decía que nuestros ciclos circadianos naturales, sin señales, duran más de 24 horas. 24.3 horas. Y eso origina corrimiento, si no hay un sistema que resetee, que cuando se cumplan 24 horas, borrón y cuenta nueva, vuelve a empezar. Y así corren otras 24 horas, borrón y cuenta nueva, y vuelve a empezar. Bueno, ¿cómo se ha obtenido esa información? Bueno, de individuos o animales aislados de señales. Los primeros trabajos que se hicieron para entender este tipo de ritmos fue trabajar con un grupo de sujetos a los que se les aislaba completamente en cuevas, en la profundidad, en el subsuelo, en la oscuridad total, nada más con luz artificial, que ellos podrían prender o apagar para llevar a cabo sus actividades allí en las cuevas, pero sin señales del tiempo. No deberían de tener reloj, no deberían de tener radio, bueno, ningún tipo de señal que les dijera qué hora es, sino que ellos a su libre libertad podrían encender la luz o apagarla para tratar de ciclar su sueño y vigilia. Pero insisto, sin señales que les dieran información del tiempo real. Sin señales de tipo social como ya es hora de desayunar, ya es hora de comer, ya es hora de señal, que es un tipo de actividad también de señal que ayuda a regular los relojes biológicos. Entonces, la hora de desayuno, comida y cena se las estaban variando para que no tuvieran referencia de tiempo. Así que con eso se dieron cuenta que sus ritmos biológicos, sus ritmos físicos y mentales, y en este caso en particular del sueño, no seguían un ritmo de distribución de cada 24 horas, sino que se recorría 24.3. Se iba desfasando poco a poco. Así que de esa manera obtuvieron esa información y de esa manera también empezaron a analizar la distribución, además del sueño, de otras señales, de otros marcadores biológicos, como son hormonas. Aquí un ejemplo muy específico que están viendo en pantalla y que es muy importante para entender la distribución del sueño en la noche. Así que observan en pantalla, por una parte aquí donde estoy poniendo el cursor, representa el día. Noten aquí, va de 6 de la mañana hasta después de las 6 de la tarde. O sea, todo este periodo cubre el día. Ahí está un esquema del sol iluminando y en el lado derecho de la pantalla representa la noche. Noten
que va después de las 7 de la tarde y así recorre, se va el tiempo hasta la madrugada. Después de las 7 de la mañana termina la noche y otra vez empieza ese periodo circadiano, día, noche, día y noche, que está regulando todas nuestras actividades físicas y mentales, incluyendo al sueño. Y aquí, en negro, se resalta cómo se comporta una hormona que es el cortisol y que participa para darnos energía. Y noten, es lógico, cuando estamos despiertos se deben de liberar aquellos factores, aquellas sustancias, aquellas hormonas que aportan energía para llevar a cabo todas nuestras actividades durante el día. Y observen que ya en la noche esas hormonas no son necesarias porque necesitamos estar relajados física y mentalmente hablando, es decir, dormidos. Ahí el cortisol disminuye a su mínimo. Contrariamente, la hormona de la oscuridad, aquí que viene graficada en color rojo, hormona de la oscuridad o melatonina, observen, durante el día se libera a una mínima concentración, sí, porque estamos activos, pero ya al llegar la noche empieza a elevar progresivamente la cantidad que se libera hasta llegar a un máximo en el sueño profundo, y así, al ir despertando, disminuye su liberación hasta empezar el nuevo día, que llega a su mínima concentración, y así se repite cada 24 horas. Entonces, esta es una introducción para entrar más en detalle en la siguiente clase, ya con alteraciones del ritmo circadiano que altera el sueño. Esta es una introducción muy general para que tengan idea panorámica, pero suficiente para entender ya en detalle estos trastornos del sueño. Así que voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar para